Hay una máxima que reza que si quieres interpretar el mundo y poder comprenderlo, tienes que entenderlo en términos de energía, frecuencia y vibración. Y cuando nosotros nos convertimos en gerentes de las emociones, podemos identificar cómo es la energía de cada emoción. Y por eso Nelvis va a ser la experta que el día de hoy va a compartir con nosotros cómo podemos identificar la energía de las emociones. Nelvis, buenas tardes, bienvenida a Equilibrio. Buenas tardes, gratitud por la invitación, por este encuentro contigo y con tu comunidad. Las emociones son un poder, las emociones son energía. Yo suelo decir que si nos imaginamos a unas estrellas que se desplazan sin un rumbo, ¿verdad? Fijo, y nosotros decidimos atraparlas, conquistarlas y considerarlas, de pronto se van a convertir en astros luminosos, se van a convertir en una energía poderosa. Pero claro, esa decisión ¿de quién depende? Esa decisión depende de ti. Y eres el único que puede hacer de la emoción una fortaleza. Porque Total, Nelvi. sí. Y fíjate tú, pasa con muchísima frecuencia que vemos las emociones como las emociones buenas y las emociones malas, cuando en realidad las emociones todas tienen un propósito Correcto. en nuestra vida. Sí. Hay una película que yo creo que a nivel de caso práctico sistematiza todo y puede hacer muy fácil comprensión de este tema, y es Intensamente, cómo a través de la emoción de la tristeza, una niña puede conectar con otras áreas de su vida que son también luminosas. Entonces, a veces nos hemos hecho esa idea de que es malo estar triste, que es malo sentir ira, y el tema no es propiamente vivir o no esa emoción. El punto es cómo gestionamos nosotros las emociones. Primero que nada, Nelvis, ¿cómo podemos identificarlas? Porque hay personas que a veces dicen, tengo una sensación, pero no sé qué es. A veces hasta nos cuesta identificar esas emociones. ¿Cómo identificamos las emociones? El cuerpo tiene la respuesta. Cuando decidimos escuchar la emoción, porque la emoción es un susurro, ella te susurra y está en ti enfocarte en ella y decir, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo ahora? Pero, ¿qué estoy sintiendo? ¿Dónde siento? ¿En qué parte de mi cuerpo siento? Desde ese momento ya la estás identificando y te estás preparando para reaccionar de una manera diferente. Porque, Correcto, correcto. Y eso claro, que dices, Nelvis, de poder tener una comunicación continua con nuestro interior es muy importante, porque hay personas que dicen, los nervios me pegan en el estómago, sí, la tristeza me da un dolor en el corazón, pero sí, estamos tan distraídos que a sí. veces no podemos ni siquiera interpretar esas propias señales que nuestro cuerpo nos da. Sí, claro, es que vamos muy deprisa. Y entonces nos acostumbramos a reaccionar de determinada manera. Y lo hacemos, ¿no? Con el enojo con el otro. Y hay que entender también que las emociones se contagian. Y el otro te lleva a su terreno. Y cuando tú no honras las emociones, caes en el terreno del otro. Y entonces se genera un conflicto que te puede dar una información, pero que no resuelve esa reacción que hay en ti cuando el otro dice tal o cual cosa, o cuando el niño decide pintar una pared que a ti te encanta verla blanca, o cuando pasan cosas que te ponen en alerta. Entonces, está en nosotros esa gestión, porque es como decía Goleman, ¿no? Abrirle la puerta a los pájaros de nuestras emociones
Esa es una tarea pendiente, ese es algo que tenemos que hacer nosotros. Mira, me encanta ese mensaje y también yo quisiera que en la próxima parte pudiéramos hablar acerca de cómo gestionar las emociones para no ser presa de esas emociones, porque muchas veces la gente que se mueve desde la impulsividad Claro. reacciona y vive en función de las emociones y por eso esos picos emocionales y esa gente que se vuelve adicta a esas relaciones que pudieran ser una montaña rusa en cualquier área de nuestras vidas. Vamos a escuchar Sí. este tema de ilegales roto y seguimos en equilibrio con Endrina Yepes. Estoy conversando con Nelvis Farah, terapeuta familiar y de pareja. Y estamos hablando de la energía de las emociones. Ya venimos. Bueno, Nelvis, mientras está la música sonando, tú y yo podemos Sí. conversar y que me digas cómo podemos nosotros poder identificar esas emociones que de repente no las estamos verbalizando, pero el cuerpo nos las está manifestando a través de un dolor, a través de un malestar. ¿Cómo podemos nosotros estar más atentos a eso que sucede en el interior, sobre todo cuando estamos acostumbrados a anestesiar las emociones? Por ejemplo, hay gente que dice, estoy triste, hoy salgo a tomar. Estoy deprimido, me voy a quedar dormido. Entonces, Sí. ¿cómo aprender a identificar y cómo gestionar las emociones? Sí. Hay que, creo que tengo que empezar diciendo, ¿no? Que hay que asumir que somos emociones. Somos un mundo de emociones, que la vida tiene altibajos porque somos un mundo de emociones. Y que tú dijiste algo valioso cuando hablabas de la película, que nos han enseñado a que la tristeza se guarda y es mejor sacar la sonrisa que decir, estoy triste, me siento mal. Uh-huh. Cuando aprendes que te sientes mal y que tienes que expresar ese sentir, estás ya gestionando tu emoción. Cuando tú te conectas con esa emoción, entonces te debes conectar contigo también. Porque es pasar del inconsciente, ¿verdad?, al consciente. Cuando tú te haces consciente de la emoción, tú te liberas. Uh-huh. Cuando tú escondes la emoción, tú lo que haces es que acartonas tu verdad. Ok. Y lo recomendable en la gestión emocional es flexibilizar la verdad, tu realidad. Cuando la flexibilizas, reconoces que eres un ser vulnerable. Uh-huh. Y entonces ya puedes decir, siento miedo, siento tristeza, estoy enojada. Porque el sentir tristeza, el sentir enojo, el sentir soledad, da un paso a otro sentir. Ya venimos al aire, ya venimos al Sí, aire. ok. 3 de la tarde con 46 minutos. Estamos en vivo en equilibrio con Endrina Yepes a través de Ranking 100.7 FM. Estoy conversando con Nelvis Farah, terapeuta familiar y de parejas, y el tema que estamos hablando es la energía de las emociones. Antes de escuchar música, Nelvis nos decía que tenemos que abrirle la puerta a las emociones. Y mientras sonaba el tema, en el vídeo seguíamos conversando acerca de darle validez a las emociones, pero se necesita mucha valentía, Nelvis, Sí, para, por ejemplo, sí. exponer tu vulnerabilidad, para poder decirle al otro lo que te hace sentir triste, porque queremos tener una imagen de que somos fuertes, de que somos poderosos y tal vez exponer esa vulnerabilidad nos hace lucir, entre comillas, más débiles ante el otro. ¿Cómo dar ese paso a la vulnerabilidad y poder reconocer, estoy triste, estoy frustrado, estoy decepcionado,
¿Y qué pasa a partir de esa aceptación? Yo tengo un modelo, que es el modelo de las 4S, trabajo con ese modelo, y el primer pilar, eso está relacionado ese modelo con el soñar, y el primer pilar es el saber, y el saber está relacionado con el autoconocimiento. Cuando tú te descubres, tú estás dando un gran paso, porque te estás reconociendo. Cuando tú te reconoces, tú tienes la capacidad de aceptarte. Entonces, podemos entonces decir que el saber, tu saber, es un paso inicial bien importante para gestionar las emociones, para conectar de una manera positiva con las emociones. Porque la soledad, ¿a qué da paso? Al amor propio. La tristeza, ¿a qué le da paso? Al florecer. La vergüenza, ¿a qué da paso? A la empatía. Lo que indica que no es negativo, pero hemos crecido con ese escudo. Y entonces llega el momento en que ese escudo está tan apegado, tan adherido a nuestro cuerpo, que nos duele cuando lo queremos retirar. Y el ser humano no quiere que le duela. Pero la gestión emocional exige que te descubras. Y descubrirte es proceso. Y el proceso duele. Porque si a mí me preguntan, Nelvis, ¿esto me va a doler este proceso? ¿Cuánto va a durar? Ni te puedo decir el tiempo porque cada proceso es diferente. Y sí te puedo decir que te va a doler. Porque las emociones, ¿verdad? Las enquistas, te las guardas hasta que llega un momento en que la burbuja se desborda. Y entonces tú te das cuenta que aquel escudo que te habías colocado, que te había hecho tan fuerte, se cae y te quedas frágil y te duele verte así. Entonces, el primer paso, saber, autoconocimiento, que está relacionado con la autoestima, el amor propio. Correcto. Entonces, el miedo es una emoción que te limita, pero también el miedo te puede impulsar, te puede dar un gran No, empujón y y decir, vamos. además de eso, Nelvi, si vemos el miedo como algo negativo, también le estamos quitando esa facultad tan importante que nos da el miedo, que es proteger nuestra vida. Porque si a ti no Claro, te diera miedo lanzarte de un piso 50 de un edificio, te lanzas y te mueres. Entonces, o también claro, puedes interpretar el miedo como una oportunidad para prepararte más. Por ejemplo, claro. cuando tienes miedo escénico. Entonces tú dices, wow, este miedo tienes varias vías. O te paraliza o es una gran fortaleza porque a partir del miedo tú dices, debo prepararme y luchar más para que esto me quede mejor. Sí, claro. Pero ¿cómo se quita, cómo se le quita poder al miedo? Con el Enfrentando amor, el y miedo, con el amor, que claro, es la energía opuesta al claro. miedo, porque tú le preguntas a cualquiera qué es lo opuesto al amor y la gente te puede decir de inmediato el odio, pero lo opuesto al amor es el miedo, porque el miedo te paraliza y es la energía tal vez más baja que podemos sentir y tal vez una de las frecuencias energéticas y vibracionales más bajas. Eso es correcto. Y lo has dicho muy bien porque el amor está allí. El amor no muere. El amor, lo que pasa es que hemos aprendido a echarle la culpa al amor. Si nos sentimos mal, si nos dejaron, me abandonaron, la culpa la tiene el amor. El amor no tiene la culpa, el amor busca en ti. ¿Qué está pasando contigo? Yo suelo preguntar, ¿cómo está, cómo está tu día hoy? ¿Qué,
¿Qué conforma tu hoy? Porque nos han dicho, yo también lo digo, ¿no? El eterno presente. Entonces, ¿qué hay en ese eterno presente? En ese eterno presente está todo lo que habita en ti. Y lo que habita en ti son tus experiencias, tu aprendizaje, tus historias. Porque ¿quién no tiene historias? Totalmente. Y en esas historias, ¿verdad? Hay un mundo emocional Ahora que bien, tú te... ahora bien, Nelvis, ya que nos queda muy poco tiempo para seguir Sí. conversando, si nos tocara dividir las emociones en categoría y energía y cómo nos afectan, ¿cuál pudiera ser el resumen? Fíjate, primero que no hay emociones malas o emociones buenas. Segundo, que como dijo Aristóteles, que la energía transforma. Entonces, si la emoción es una energía, la emoción te transforma y te crea. Cuando tú creas, creces y avanzas. Y todo eso tiene que ver con las emociones. Pero Correcto. las emociones están unidas al sentir. Y el sentir tiene que ver también con toda esa unidad que tú eres. Cuando tú tomes la decisión de conectar con ellas, entonces puedes gestionarlas. De eso trata la inteligencia emocional. Gestiona, pero gestiona. ¿Es difícil gestionarlas? No, no es difícil gestionarlas. Lo difícil es conectar contigo, porque eres un mundo, ¿verdad? Lleno de grandeza. Y te haces luminoso y sacas la grandeza y sacas ese amor cuando realmente decides que en ti está la tristeza, la alegría, el miedo, pero te la pasas buscando la felicidad fuera. Y la felicidad es precisamente esos momentos que tú vives contigo, que puedes estar en soledad, que puedes estar en compañía, que puedes establecer vínculos con tu núcleo más cercano y puedes ser feliz, pero también lo puedes hacer en soledad contigo. Correcto, correcto. Y la felicidad es una emoción. Totalmente, Entonces, totalmente. hay 5 emociones que se nombran mucho: la tristeza, la alegría, el miedo, el asco, a veces la vergüenza, pero la felicidad tiene que ver con todas, absolutamente con todas. Entonces, la búsqueda, el viaje, que es el viaje quizás más largo, pero más próspero, más abundante, es el viaje interior. Porque Totalmente. además tiene varias paradas, ¿no? Tienes que hacer pausas para reflexionar y para preguntarte qué hay en ti, qué Correcto. habita en ti hoy. Sí, Entonces, y el pilar central de todo es el autoconocimiento, porque a total, veces nos esforzamos sí, tanto por conocer al otro, por conocer de un tema, por graduarnos en algo, volvernos especialistas, y la especialización más grande a la que es la estamos vida, llamados es a la especialización en nuestra alma y a nuestra claro, propia vida. claro. Muchísimas gracias a Gracias Nelvis a ti, Farah, siempre. terapeuta familiar y de pareja. Estuvimos conversando el día de hoy sobre la energía de las emociones. Muchísimas gracias, Nelvis, y gracias a todas Gracias. las personas Hasta que se pronto. conectaron. Hasta Gracias. pronto. Muchísimas gracias, Gracias. Nelvis.